Hola, esto es Depende de vos, donde explicamos en forma sencilla sobre metabolismo, genética y estilo de vida. Hoy vamos a hablar de la glucosa. ¿Por qué es problema la glucosa elevada? Bueno, la glucosa basal, o sea, la que tenemos que tener a la mañana, tiene que estar entre 75 y 85. Eso sería lo ideal. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque hay bastante relación, por ejemplo, entre la glucosa y la presión. Normalmente cuando una persona, su glucosa comienza a elevarse, su presión también va subiendo. Porque entre otras cosas, la glucosa elevada va dañando las arterias. Las arterias se endurecen y eso hace que el corazón tenga que mandar más presión para que pueda ocurrir como una manguera de jardín. Si la manguera es más angosta, hay que mandar más presión para que se haga la misma cantidad de agua. Porque inclusive la circulación periférica se va quedando con menos alimentación. Y eso hace falta que suba la presión. Porque la glucosa elevada daña los capilares y endurece las arterias, como dijimos antes. Ahora, también tenemos otro problema más, que es que la glucosa elevada a mucho tiempo, tenemos que saber que el mecanismo que usamos habitualmente en el cuerpo para poder meter la glucosa en las células y transformarlas en energía, es que cuando la glucosa entra por la digestión a la sangre, pasa por el páncreas, y el páncreas, al detectar esa glucosa, genera insulina, que es una enzima que hace contacto con unos receptores en las células que abren la puertita, por decirlo así, a la azúcar o a la glucosa para convertirla en energía. Ahora, cuando tenemos mucho tiempo elevado ese valor, tenemos la glucosa ya en 100, 120, algunos de estos receptores se van estropeando y otros mandan mal la comunicación adentro. Es como si fueran timbres, bueno, este timbre estaría roto y este tendría los cables cortados. Entonces, no puede expresar estos receptores, llaman GLUT, en la membrana, y no puede recibir la glucosa. Eso hace que la insulina quede dando vuelta, que la glucosa y la insulina queden elevadas en la sangre y provoca todo este daño en los capilares y hace subir la presión. Ahora, ¿cómo podemos saber qué es lo que nos impacta? Porque en otros alimentos impactan igual. Hay personas que les impacta más el maíz, otros más el trigo, otros más el arroz, otros más la carne. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, después de comer, a las 2 horas, nos podemos medir nuestra glucosa con un medidor estándar que se vende en las farmacias o por ahí de algún pariente diabético. Con una tirita reactiva sacamos una gotita de sangre a las 2 horas de comer y medimos nuestra glucosa. Si está en un valor normal, eso no nos impacta. Si está en un valor elevado, evidentemente nos ha pegado. Ahora, también hay que tener en cuenta que una cosa es que midamos saliendo de 85, por ejemplo, que nos sube a 90, no nos impactó. Pero por ahí estamos ya en 120 y nos mide 125 y eso tampoco nos impactó. Por eso hay que tener en cuenta cuánto teníamos antes de comer y cuánto teníamos después de comer. Esa diferencia es lo importante para saber de dónde partimos a dónde llegamos. Entonces después nos damos cuenta que creíamos que el arroz nos pegaba muy mal y resulta que nos pega mal es la carne. O lo que nos pega mal es comer queso. O sea, todo eso uno tiene que ir anotando cada cosita y dice, lo como y me fijo. Como y a las 2 horas me fijo. Y así sabe qué le impacta y qué no le impacta, porque lo que le sube la glucosa también lo engorda. Entonces es una buena manera de saber qué nos impacta y qué no. Podemos seguir como estamos o tomar conciencia antes que sea obligación utilizar un aparatito como este, que es un medidor de glucosa, que tiene con unas lancetas que van dentro de este aparatito, se pone la lanceta, se aprieta, se pincha normalmente acá en el costadito y tenemos el valor de la glucosa rápido y fácil. Por eso, estas son las cosas que podemos intervenir sin necesidad de recurrir solamente a un profesional, al cual tenemos que concurrir cuando ya todo esto se descontrola, porque el médico está para curar. Ahora, esto lo puedes hacer, porque esto depende de vos.